Bienvenidos queridos hermanos, habla Palmoni. En esta ocasión les traigo este tema titulado Hablando sobre eventos finales. Vamos a comenzar con dos textos bíblicos muy claros que 1 de Tesalonicenses 5:20 dice: No menospreciéis las profecías. Noten que es un texto muy corto, pero nos da una indicación muy clara. No menospreciéis las profecías. Y obviamente las profecías son dadas por los profetas, las profecías son dadas en el Antiguo Testamento, y también nosotros tenemos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. No debemos menospreciar ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque en Proverbios 29:18 dice: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Hermanos, sin profecía el pueblo se desenfrena, queridos hermanos. En otros textos, en otras versiones de la Biblia dice: sin profecía el pueblo es disipado, o en otras palabras, el pueblo perece, queridos hermanos. Esta temática de hablando sobre eventos finales me ha nacido, ¿cierto?, poder compartirla por una cita que es muy clara aquí en Maranata, página 158, párrafo 2. Noten lo que dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Noten que las personas comprenden esto, pero de un modo muy incompleto, o sea, de un modo que no satisface realmente a la altura de lo que estamos viviendo, no satisface, ¿cierto?, una comprensión incompleta de los eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia. ¿Ok? ¿Quién es el que arrebata esto de las mentes? Noten lo que dice: Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listo. Queridos hermanos, Satanás no le gusta que hablen de los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, tampoco para la preparación para el tiempo de angustia. Por eso me ha nacido esta inquietud, queridos hermanos, de poder compartir con ustedes, aprovechar este medio y compartir con ustedes este tema titulado Hablando sobre eventos finales. Notemos, queridos hermanos, que hablar de eventos relacionados con el fin del tiempo de gracia y además con la preparación para el tiempo de angustia es prácticamente hablar del camino de la salvación. Porque si no hablamos de los eventos finales, el tiempo de angustia no los va a encontrar listos y no vamos a poder pasar las pruebas que vienen, queridos hermanos. Ahora, ¿cómo Satanás procura arrebatar esta impresión, cierto, que se refiere a los eventos finales, cierto? ¿Cómo Satanás lo procura arrebatar? Queridos hermanos, hay prejuicios acerca de hablar en el día de hoy acerca de eventos finales. Hay muchos prejuicios. Hay pastores que dicen, hay algunos hermanos que solo predican profecía, eso asusta al pueblo, solo predican de eventos finales, solo predican de ley dominical, solo predican de etcétera, etcétera. Así, queridos hermanos, y tristemente Satanás arrebata la impresión. Cuando un predicador viviente o cuando un predicador silencioso, cuando uno lee algún texto cierto de la palabra de Dios, la profecía, Satanás quiere arrebatar toda impresión relacionada con los eventos finales y el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque si no estamos listos para estos eventos, tristemente no pasaremos la prueba. Y a Satanás le conviene que estas cosas no se hablen. Por eso hay a veces personas que ponen la profecía como si es hablar de terror o de condenación. Y no es así, queridos hermanos. Notemos, por eso 1 de Tesalonicenses 5:20 dice que no les menospreciemos las profecías, ni sus profetas, ¿cierto? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena, queridos hermanos. Y nosotros tenemos el espíritu de profecía, que son los testimonios de Jesús en relación con las profecías, con los eventos finales que han pasado. De hecho, hay un libro que se se le ha titulado Eventos de los últimos días, el gran conflicto de los siglos, ¿cierto? Entonces no podemos menospreciarla, queridos hermanos, porque sin eso el pueblo será disipado, el pueblo será desenfrenado. ¿Ok? Quiero, queridos hermanos,
realmente mostrarles también dos aspectos muy importantes de lo que es la profecía. Para aquellos hermanos que piensan que predicar profecía es solo predicar de eventos futuros y aterroriza a la gente, no es así, porque la profecía tiene un propósito moral. Tiene un propósito moral, queridos hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Que la profecía nos muestra cuál es nuestra actitud o qué es lo que nosotros debiéramos estar haciendo, ¿cierto? Preparándonos espiritualmente, físicamente, emocionalmente, incluso para todo lo que viene, ¿cierto? Tiene un propósito moral, no solamente predicar eventos y predicar cosas a futuro. Por ejemplo, leemos las características de los 144.000 en el Apocalipsis, ¿cierto? Que no se contaminaron con mujeres, que en su boca no fue hallado engaño. Esas son profecías de un índole cierto espiritual y que son muy positivas para nosotros. Y nosotros nos tenemos que alentar porque va a haber una profecía, ¿cierto? Que se va a cumplir, que van a haber 144.000, que van a reflejar el carácter de Cristo. Y nosotros tenemos que esforzarnos por estar ahí. Tenemos que nosotros querer cumplir las profecías positivas, buenas, ¿cierto? Y las profecías que obviamente no hablan del tiempo de angustia y de todas esas cosas, bueno, son eventos que van a pasar porque Satanás va a dar la batalla final, ¿cierto? Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Como dice un dicho, guerra avisada no mata soldado. Ok, es muy claro esto. Fíjense que en el libro Primeros Escritos, la página 22, párrafo 2, a Ellen White se le mostraron 50 textos de la escritura. Vamos a leerlo, miren. Se me mostró en una tarjeta en que estaban escritos en letras de oro el capítulo y los versículos de 50 pasajes de la escritura. Después que salí de la visión, pedí por señas la pizarra y escribí que en ella que estaba muda. ¿Okay? También lo que había visto y que deseaba la Biblia grande. Tomé la Biblia y rápidamente busqué todos los textos que había visto en la tarjeta. Noten que aquí a Ellen White se le mostraron 50 pasajes que estaban escritos en letras de oro y el capítulo de los versículos. ¿Okay? Ella lo pidió la Biblia grande y lo escribió. Y estos son los 50 textos, ¿cierto? Que a Ellen White se le mostró. Y si nosotros los vamos estudiando, estos textos son tan hermosos, queridos hermanos, hilarlos unos con otros, con este. ¿Por qué, hermanitos? Porque aquí se nos habla de muchos textos, ¿cierto? Se nos habla de profecías que se van a cumplir, pero con una índole moral, que es lo que nosotros debiéramos estar cumpliendo. Les animo a que puedan estudiar estos versículos y que los puedan estudiar Lucas 1.20 en relación con Juan 16.15, Hechos 2.4 y así. Comienza con el Pentecostés, ¿cierto? Allá en los tiempos de Jesús y termina ya con el fuerte pregón y la victoria final. Pero se nos muestra proféticamente, se nos muestra una línea moral profética que nosotros deberíamos estar siguiendo, queridos hermanos. Ese es un aspecto y es un muy buen argumento para los hermanos que tienen un prejuicio hacia la profecía o algunos que piensan que solamente es predicar de eventos finales así como así. No, queridos hermanos, no es solamente eso. Hay un propósito moral en la profecía. Otro aspecto, hermanos, que antes de entrar a los eventos finales, quiero que tengamos claro que hay eventos o profecías de distinta índole en la profecía. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si nos vamos al Apocalipsis, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo le mostró a Juan 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Y nosotros, por la gracia de Dios, sabemos que las 7 iglesias muestran la condición espiritual de la iglesia, ¿cierto? A través de toda la historia, desde que comenzó, ¿cierto? La iglesia de Cristo, ¿cierto? Aquí en la tierra, cuando Él la vino a fundar, ¿cierto? Comienza todas las iglesias, las 7 iglesias son toda la historia de la iglesia, ¿cierto? Su parte espiritual, su parte interna, lo que ellos iban a pasar. Cuando hablamos de los 7 sellos, hablamos los gobiernos en relación con la iglesia, o cómo se ha tratado la iglesia y los gobiernos, cómo ha sido su relación a través de toda la historia. Y cuando vemos las trompetas, habla de sucesos o guerras en el mundo. Si nos damos cuenta, queridos hermanos, aquí se está hablando
de distintas cosas, ¿cierto? Condición espiritual, los gobiernos y las guerras o los sucesos que pasan en el mundo. Pero son de distinta índole. No quieren decir que esos están separados, porque todas estas cosas se van cumpliendo al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver con este diagrama. Por ejemplo, aquí dice profecía de las 7 iglesias. Aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Abajito está profecía de los 7 sellos. Primer sello, segundo sello, tercer sello. Y abajo está profecía de las 7 trompetas. Y está primera trompeta, segunda trompeta, tercera, cuarta. Si nos damos cuenta, cada línea, por decirlo así, por ejemplo, la línea de las iglesias habla de la condición, ¿cierto? Es profecía, pero habla de la condición espiritual del pueblo de Dios a través del tiempo. Si nos vamos a los sellos, habla de los gobiernos en relación con la iglesia. Y cuando habla de las trompetas, habla de sucesos o guerras importantes que han marcado este mundo. Entonces, ¿quiere decir esto que tienen que pasar 7 iglesias para que se empiecen a cumplir los 7 sellos? No, queridos hermanos. Como podemos ver aquí, esto se va cumpliendo al mismo tiempo. Pero ¿por qué el Señor los divide? ¿Por qué Él los divide? Para tener un orden, ¿cierto? Hágase todo con orden, dice la palabra de Dios. Y para que nosotros tengamos un panorama más completo de la profecía y más ordenado. Por ejemplo, sabemos que en el tiempo de Tiatira estaba el cuarto sello y que al mismo tiempo estaba la quinta trompeta, ¿no es cierto? Nosotros podemos saber la condición de lo que estaba pasando y como iglesia, esa profecía, también la profecía del cuarto sello, ¿cierto? Lo que estaba pasando, cómo los gobiernos estaban tratando esa iglesia. Tenemos una línea interna, se puede decir espiritual, una línea externa de los gobiernos en relación con la iglesia y también las guerras y las grandes cosas que estaban sucediendo en las trompetas, ¿se dan cuenta? Pero el Señor lo deja así para tener un orden y tengamos un panorama más amplio y más completo de las profecías. Ahora, teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, nosotros tenemos que comprender que toda profecía también es evolutiva. Es decir, no es que hoy día estemos en zarandeo, mañana en tiempo de angustia, pasado mañana en ley dominical. No, queridos hermanos, no es así. La profecía no es que llegue y se corta o que diga ya se va a cumplir esto al tiro, de un segundo para otro y en una hora más vamos a estar en otra profecía. No, no es así. Podemos empezar con, por ejemplo, con la apostasía, ¿cierto?, en el pueblo de Dios. Se comenzó con la apostasía alfa y va evolucionando, ¿cierto?, hasta convertirse en la apostasía omega. No podemos decir en el 1950, ¿cierto?, pasamos de la alfa a la omega. No, nosotros no podemos distinguir eso. No podemos ponerle como una línea tajante a que aquí comenzó esto y mañana es esto y mañana pasado mañana es aquello. No, la profecía va evolucionando, queridos hermanos. Así como hay profecías de índole de terremotos, ¿cierto? Los terremotos han ido evolucionando y han sido más grandes y con más concurrencia mientras más se acerca el tiempo del fin. Así como hay profecías también de índole de carácter moral, ¿cierto? De la condición espiritual, hay hermanos que tristemente están cada vez cumpliendo más la profecía de la Odisea. Y mucho más se ve eso, muchos más frutos laodicenses al tiempo del fin. Pero así también hay otros hermanos que están cumpliendo la profecía de los 144.000 y más fruto de santidad, ¿cierto? Se va viendo a medida del tiempo del fin. No es tajante, ¿me entienden? Va evolucionando. Un ejemplo es como esa típica bola de nieve que tiran, ¿cierto? Y es pequeña y mientras va rodando se va agrandando, agrandando, agrandando hasta que es una gran bola, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿no? Esto también es así, queridos hermanos. No es tajante, no es cortante, así algo estricto, no. Es evolutivo, ¿bien? Entonces, queridos hermanos, ya teniendo en claro estos dos puntos que quería mostrárselos, vamos a leer de nuevo esta cita. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Queridos hermanos, nosotros ahora vamos a mostrar
desde los eventos que comienzan desde nuestros días hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Lo vamos a hacer de una forma bien didáctica, bien breve. ¿Por qué? Porque Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Y nosotros no queremos que eso ocurra, queridos hermanos. Queremos que entendamos los acontecimientos con el fin del tiempo de gracia y que entendamos también la preparación para el tiempo de angustia. Aquí el espíritu de profecía nos dice que eso es, que entendiendo esto completamente, es llevar a los hombres por el camino de la salvación. Obviamente, todo paso se tiene que ir dando en Cristo Jesús y obedeciendo por la fe y comprendiendo las profecías por la fe, ¿cierto? Y poniéndose en relación, ¿cierto? Por amor al Señor, porque Él no quiere que perezcamos. Acordémonos lo que Él nos dice, que no menospreciemos las profecías, y que si no hay profecía, si no se estudia también los testimonios, el espíritu de profecía, el pueblo se va a disipar, se va a desenfrenar. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar